Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Continúa la reunión más importante en el mundo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, había fracasado el primer intento de la Sociedad de las Naciones en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, el fin de los imperios y en un periodo de mucha actividad y de mucha contradicción, hasta que por fin la Segunda Guerra Mundial tuvo la victoria los aliados frente al nazismo y frente al fascismo en Italia, lo mismo que en Japón, y por lo tanto las democracias empezaron a surgir con la división entre Rusia y Estados Unidos en la bipolaridad. Sin embargo, Naciones Unidas cumple un papel fundamental. Es el escenario donde todos van a discutir, van a conversar, van a dialogar. Hay un artículo 33 aprobado por todos los estados donde se afirma que la solución de los conflictos internacionales tiene que ser por vía pacífica. Inclusive se estableció una Corte Internacional de Justicia que funciona en La Haya, donde los estados pueden recurrir como un tribunal penal internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que también está en La Haya, pero esta es la responsabilidad personal. Y en Naciones Unidas es muy importante, junto al Consejo de Seguridad, que se reúne varias veces al año, la única reunión que se hace anual, que es la Asamblea General. Y allí tenemos a los jefes de Estado, a los ministros, a los altos representantes políticos exponiendo su criterio a nivel de cada Estado, pero también lo que es la política internacional, particularmente en aquello que tiene que ver con la paz y la seguridad. Además, el desarrollo, y hoy en día con una variable importantísima, como es la variable ambiental y ecológica, y lo mismo la amenaza nuclear que pudiera ser definitiva para la humanidad si hubiese una guerra con los arsenales nucleares en Estados Unidos y en Rusia. Precisamente la Asamblea General escuchó a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quien acusó desde la tribuna de la ONU a Rusia de utilizar los alimentos y la energía como un arma, mientras que países como Brasil abogaron por una paz negociada, al tiempo que el secretario general Antonio Guterres pidió una reforma de las instituciones. También el mismo secretario general habló de la actualidad y la complejidad del mundo en que vivimos y particularmente la democratización de la ONU, porque el Consejo de Seguridad son 5 potencias que tienen todos los derechos, Estados Unidos y Rusia, Francia, Inglaterra y China, tienen derecho a veto y por lo tanto dificultan la buena marcha de las Naciones Unidas y los problemas para definición. Por eso se pide que tanto África como Asia y América Latina tengan un representante en el Consejo de Seguridad, posiblemente de Brasil o Argentina, son las 2 potencias que se hablan por nuestro continente, India y Pakistán en el caso de Asia, y seguramente de los mundos desarrollados, posiblemente Japón por Asia. Pero veamos el desarrollo de estas primeras intervenciones y la importancia que tienen a nivel mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaparó el martes la tribuna de Naciones Unidas. Durante su primera intervención en persona ante la Asamblea General, el mandatario acusó a Rusia de perpetrar un genocidio por la deportación de niños ucranianos a ese país y de usar los alimentos y la energía como arma. Está claro el intento de Rusia de usar como arma la escasez de alimentos en el mercado mundial, a cambio del reconocimiento de algunos, sino de todos los territorios capturados. Zelensky también afirmó que no se puede permitir que Rusia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, posea armas nucleares y reiteró una invitación a los líderes mundiales para sumarse a una cumbre para la paz. Más temprano, en la misma tribuna, el presidente estadounidense Joe Biden dejó claro que seguirá del lado de Ucrania. Si permitimos que Ucrania sea desmembrada, ¿está asegurada la independencia de cualquier nación? Yo sugeriría respetuosamente que la respuesta es no. Por eso Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania en la defensa de su soberanía, su integridad territorial y su libertad. Ucrania siempre ha encontrado gran respaldo en la Asamblea General, pero en un mundo fragmentado y acosado por los conflictos y las crisis, muchos países en desarrollo quieren pasar página de la guerra en ese país y abogan por una paz negociada. Uno de ellos fue el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. No subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo.
Ucrania es una de las múltiples crisis en un mundo cada vez más multipolar y desigual. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió determinación a los líderes y espíritu de Estado para mejorar la vida de los más vulnerables del planeta. Nuestro mundo se está trastornando, aumentan las tensiones geopolíticas, los retos mundiales crecen y parecemos incapaces de unirnos para responder. Enfrentamos un sinfín de amenazas existenciales, desde la crisis climática a las tecnologías disruptivas, y lo hacemos en un momento de transición caótica. Guterres pidió así una reforma de las instituciones multilaterales que refleje la actualidad y la complejidad del siglo XXI. Ayer precisamente en la universidad analizamos un libro del ministro de la Defensa venezolano, La escalada de Tucídides, donde hacía alusión a lo que fue el conflicto antiguo en Grecia, en la guerra del Peloponeso, y en donde Tucídides precisamente describe que cuando una potencia emergente tiende a tener la guerra con la potencia que va en el ocaso. Y ahí se plantea la tesis de que China, Rusia y Estados Unidos siguen siendo factores fundamentales en el nuevo orden internacional. Por eso en Naciones Unidas vemos cómo se alinean los países, unos con Rusia, otros con China, otros con Estados Unidos, y ahora una nueva relación extraordinaria que es el BRIC. Son los países en desarrollo. Empezaron 77 cuando estábamos nosotros en Ginebra, en la vía diplomática, y veíamos las primeras reuniones, pero ahora son 134 países que están en bloque, que no están más o menos ni con Rusia, ni con China, ni con Estados Unidos, que quieren una situación distinta. Por eso es un factor de equilibrio. Y el propio secretario general de Naciones Unidas, cuando inauguró la conferencia, se refirió a esa democratización del Consejo de Seguridad, donde tengamos más derechos todos los países y no solo las grandes potencias. Allí pues habló de la ambición climática y la situación que hay por el interés material de los desarrollos, dejando de lado los derechos humanos y dándole una significación a la actividad humana que destruye el ambiente. Para él estamos a las puertas del infierno. Ha hablado de un apocalipsis con el calor inmenso, con la situación de la sociedad internacional, con el tema del deshielo de los grandes centros glaciares, la subida de los mares, la finalización, el peligro de las especies, además todo lo que tiene que ver con los desarrollos ambientales, industriales, las grandes ciudades concentrando energía y la posibilidad de encontrar nuevos caminos, si no, llegaríamos al fin más allá de cualquier conflicto nuclear. Veamos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El secretario general de la ONU abrió el miércoles la cumbre de la ambición climática en Nueva York con una fuerte advertencia. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El horrendo calor está teniendo efectos horrendos. Agricultores angustiados ven cómo las inundaciones se llevan las cosechas, temperaturas sofocantes que engendran enfermedades y miles de personas huyendo despavoridas debido a incendios históricos. La acción por el clima se ve empequeñecida por la magnitud del desafío. Si nada cambia, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 2,8 grados, hacia un mundo peligroso e inestable. Entre la treintena de participantes de la cumbre no están ni Estados Unidos ni China, los dos países más contaminantes del planeta. En cambio, estaba previsto que expusieran sus políticas climáticas la Unión Europea, así como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Canadá o Sudáfrica, y muchos países en primera línea contra el impacto del calentamiento, como Barbados, Samoa o Tuvalu. La cumbre es la reunión climática más importante en Estados Unidos desde 2019. Hoy nosotros, como dijimos el pasado lunes, seguimos con el tema del petróleo, que es la fuente más importante para Venezuela en lo económico y en lo diplomático. Hemos tenido varios especialistas e incluso hay una manifestación del gobierno venezolano de preocupación por el Esequibo, porque están dando concesiones Guyana sin la autorización correspondiente y además al margen del derecho y el derecho internacional y el derecho nacional, tanto de Guyana como de Venezuela. Son repúblicas independientes, pero ahí tenemos un diferendo que estamos discutiendo en la vía bilateral, como decidimos en el Convenio de Ginebra de 1966. Sobre eso vamos a hablar hoy con una persona que conoce mucho el tema petrolero y sobre todo la historia de la OPEP. E igualmente haremos una mención a esta situación muy particular del petróleo en el Esequibo con el lanzamiento que hizo el gobierno nacional. Ya regresamos
Y como siempre, las entrevistas después de este editorial. Venezuela fue miembro fundador de la Organización Internacional e Intergubernamental para la Industria Petrolera, OPEP. Era necesario y fue una exigencia de los pueblos y gobiernos de los países productores de hidrocarburos controlar los precios de estos recursos no renovables frente a las grandes compañías petroleras que manejaban el comercio energético de manera total. Por eso la OPEP desde hace 63 años ha tenido entre sus principales objetivos coordinar y unificar las políticas del petróleo para lograr precios justos y estables dentro de una oferta eficiente, permanente y económica en el complejo mundo de la energía. La OPEP fue producto de un tratado internacional aprobado con la firma y la ratificación de los parlamentos y de los jefes de Estado y de Gobierno de los siguientes países fundadores: Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. La diplomacia petrolera venezolana se fortaleció con la primera misión oficial a 6 estados del Medio Oriente en septiembre de 1949. Posteriormente, Venezuela estuvo presente en el primer Congreso Árabe del Petróleo en El Cairo, en Egipto, el 20 de abril de 1959. En este evento, el ministro de Minas e Hidrocarburos venezolanos, Juan Pablo Pérez Alfonso, impulsó con varios países de la región la idea de la Liga Árabe y la necesidad de mantener una estructura de precios racionales y la regulación de los mismos con las cuotas de producción. El 13 de noviembre de 1959, Venezuela fue invitada a una cumbre de expertos petroleros árabes en Arabia Saudí. Estos dos estados formaron un binomio inseparable para la creación definitiva de la OPEP. El ministro saudí de Energía, Abdallah Tariki, visitó Caracas el 13 de mayo de 1960 y junto con el ministro Pérez Alfonso venezolano diseñó lo que debería ser la OPEP, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Finalmente, el nacimiento de la OPEP se oficializó en septiembre de 1960 con la conferencia de Bagdad. Nuestro país, en estos 63 años de la OPEP, ha estado presente en todas las reuniones y formó parte de todas las iniciativas de esta organización, donde hemos asistido a las conferencias petroleras y especialmente a la Conferencia General, que es la máxima autoridad de la OPEP, en la cual participan los ministros del petróleo. Se reúnen 2 veces por año y en ocasiones especiales pueden organizar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con sus ministros de energía, como ocurrió en la gran conferencia Cumbre de Caracas en el año 2000. Siempre hemos tenido un representante en la Junta de Gobernadores, como también personal en el secretariado, que son activos en todas las reuniones oficiales y privadas de la OPEP. En la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las resoluciones más importantes están relacionadas con los precios del petróleo. Para ser miembro de la OPEP, un país debe cumplir las siguientes condiciones. Debe ser un exportador sustancial de hidrocarburos y que tenga fortaleza en la geopolítica mundial. Hoy, después de 63 años de la OPEP, las metas y objetivos de sus países miembros van más allá de la defensa primordial de los precios del petróleo hacia otras áreas de desarrollo y crecimiento, sin dejar de lado la preocupación del calentamiento global y los problemas ambientales. La actual situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y las implicaciones en la misma de un gran consumidor del petróleo como es China y de un gran productor como es Rusia han convertido al petróleo y al gas en armas de guerra y han revalorizado el papel geopolítico del petróleo con una variable permanente de inestabilidad en sus precios. En este sentido, la OPEP ha actuado con la mayor prudencia y seguirá aportando su experiencia pensando siempre en los desarrollos futuros de los países donde los hidrocarburos son recursos limitados y haciendo válida la advertencia del escritor venezolano Arturo Uslar Pietri de sembrar el petróleo. En la geopolítica del petróleo también hay que considerar el papel de las grandes empresas y el inmenso poderío financiero y político de las mismas. La OPEP fue una reacción al control monopólico de las denominadas 7 hermanas, lo que facilitó agrupar a los estados productores donde se concentraba más del 80% de las reservas de los hidrocarburos y más del 40% de su producción. Ha sido la mejor defensa de esa materia prima, el petróleo, en cuanto a los precios y al control de la producción.